para darle la bienvenida al doctor Delmar Rodríguez Ravera, que vuelve a acompañarnos con mucho gusto aquí en esta rueda. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Hay muchos temas para hablar con el doctor, por supuesto. Pueden haber muchos temas que ustedes quieran conversar con él. Nos atrevimos a plantearle en torno a una situación. Yo en algún tiempo decía, nos meten tanto miedo, tanto temor con todas las cosas, que vamos a terminar metidos en una cápsula. Cuando arrancó todo aquel tema del VIH, del SIDA, tal cual, que había gente que no quería dar ni la mano, quería, digo, no, pero pará, no es para tanto. Y ahora está el tema del frío, y está el tema de la peste. Estábamos conversando informalmente con el doctor, y dice, voy a tirar algunos elementos para pensar, vivir sin temor. Una cosa así que nos permita, por supuesto, tener respeto de las situaciones que nos rodean, ¿verdad? Y no ignorarlas. Pero tampoco influir tanto en nuestras vidas que pasemos hoy con miedo al frío, mañana con miedo a la ola de calor y entonces hay que hidratarse, después que los mosquitos, antes de ayer que la obesidad, pasado mañana. Y es cierto, todo eso es verdad, está por ahí alrededor nuestro, es la vida que nos rodea. Así todo, tenemos que seguir viviéndola y con alegría, tomando precauciones, pero los temores puede ser una modalidad que nos quite precisamente el bienestar, o sea, la salud. Hay que mantener la salud, tomar medidas preventivas, cuidarse, quererse, cuidarse uno a otro, que eso, si me permitís, después vamos a conversar no? Sobre por qué también cuidarme yo, porque tengo que proteger al otro, pero no con temor, no infundir temor. Ha sido un poco una larga tónica de los discursos de salud, del viejo discurso médico, asustar a la gente para que adopte medidas preventivas. No parece ser una buena técnica y a veces, claro, el Ministerio de Salud Pública y las autoridades tienen que hacer su propaganda, sus planteos, etcétera, y uno como herramienta de salud y los comunicadores como herramienta de salud, bajarlos a tierra, ponerlos en territorio, en la gente. Y ahí ver que, en fin, igual tenemos que seguir viviendo y sobreviviendo. Antes decíamos 25 abriles. Bueno, también vamos a decir 70 inviernos, 90 inviernos, en fin, todo lo que venga, ¿verdad? Incluso algunas cosas como fueron las enfermedades de transmisión sexual, en fin, que después desvirtuaron muchísimo la educación sexual, porque se fue hacia temas que tenían que ver con la prevención de enfermedades, que es importantísimo, o la prevención del embarazo adolescente, que es importantísimo, pero sexualidad no es eso solo. Pero como ejemplo el paso, ¿verdad? Pero como ejemplo que gente que somos grandes, y en el ambiente de la comunicación como tú, o de la salud como me toca a mí, hemos pasado periodos que nos parecen que es momento de además decirnos, ojo con el ojo con el temor, ojo con el temor. Y el temor puede ser, por ejemplo, que está muy frío y mejor no salir. Por ejemplo. Sí. ¿Y por qué? De acuerdo. No solo no sirve, sino que puede generar un efecto contrario. Totalmente de acuerdo. Es decir, ojo con el frío. Entonces, en lugar de salir entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, si puedo, salgo más tarde. Ojo con el frío. Bueno, capaz que hay que llamarse un poco más a resguardo, porque ahora anochece tempranísimo, sí, ¿no? Pleno invierno. Sí. Pleno invierno. Después de las 5:30, 6. Y sí, ahí hay que protegerse. Si pudimos, porque alguien me dirá, bueno, pero yo trabajo, o que los nietos, o que esto, que lo otro, tengo obligación, eso es distinto. Y ahí veremos, igual protegernos. Pero, primer asunto, si podemos evitar las horas en las cuales sabemos que el frío es más intenso, ¿verdad? Es más duro. Y entonces, sí, ahí llamarse a resguardo. Pero no tener tanto temor de decir, no salgo de casa por una semana. Hay una ola de frío de una semana, no salgo de casa. Eso es un error. Es más dañino que cuidarse.
Cuidarse, estamos de acuerdo. Así que horarios, y pasa como tú mucho señalabas. con eso, con ola de frío, alerta amarilla y va a llover, y bueno, ¿qué problema hay? Te pones un paraguas, te pones un piló, te pones una campera, te pones una bota, ¿cuál es el problema que llueva? Y además ¿Qué te impide salir bajo la lluvia? Y curiosamente viene la uruguaya, si no vino una tormenta espantosa, decimos, che, ¿viste qué horrible? Anunciaron que venía y no vino. Bárbaro, muchacho. Si no vino, fenómeno. Ahora, claro, toda la gente que trabaja al aire libre, toda la gente que está en situación de calle, toda la gente que no tiene las... es natural, hay que pensar la situación de la gente, de la inundación, etcétera. Claro. Es muy penoso y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, son porcentajes de la población. La mayoría de la población podrá tener precauciones, pero no está en una situación dramática. Así que, sin temor, cuidarse en los horarios, decíamos, por ejemplo. Después cuidarse naturalmente en el abrigo. Muchacho, no seas bobito, abrigate. Claro. No, porque resisto, porque si no, después y aquello que sacábamos el sobre todo cuando era junio o julio, antes no, aunque hiciera un frío espantoso, ahora no se usa tanto el sobre todo, ¿verdad? El sobre todo ni el gamulán. También, ¿te acordás del gamulán? Sí. En el museo, pero sí se impuso, y me parece que es más sabio, que es la vestimenta tipo cebolla. Sí, ahí está, totalmente de acuerdo. Sí, capa sobre capa sobre capa. Señor. Sí, naturalmente genera también condiciones después de higiene. Esa misma ropa no es la que podemos usar para acostarnos en la cama. Claro. Ahí habrá que tener la valentía de cambiarse la ropa que está contra el cuerpo y pegarse el bañito caliente, si todo esto es posible dentro de las condiciones más o menos medias de la población, y bueno, pero cambiársela. Totalmente de acuerdo. En cebolla. Fue un cambio cultural porque se paró, es posible. Sobre todo que te decía, ese gamulán, de esa ropa tan pesada, esos buzos terribles que hacían las mamás, las abuelas, es verdad. A esto de una ropa sobre una arriba de la otra, otra. Aquello tenía la ventaja que llegabas a un lugar calefactado o más o menos protegido, te sacabas el pesado, el poncho, ¿verdad? Te sacabas el poncho, y entonces estabas agradable, con una campera, más un buzo, más una bufanda, más otro busito. Claro, a veces pasas calor en los lugares que están protegidos. Pero bueno, sí, han sido cambios culturales que creo que son interesantísimos y que hay que tenerlos en cuenta. Lo que no podemos hacer es no abrigarnos. Claro. Eso no. Por más que no diga no tengo frío. Ahí está. No, a mí el frío no me sí, a mí el frío no me afecta. Déjate de embromar, abrigate, no seas bobo. Por vos, por la gente más joven, por tus nietos o tus hijos, por los amigos chicos y por otros amigos grandes como uno, que también tienen que ver que nos abrigamos y listo. Y no hay problema. ¿Qué problema hay en abrigarse? Así que respetar horarios que son muy crueles, abrigarse adecuadamente, ¿verdad? Y se está insistiendo mucho actualmente, y en el abrigo cada uno tiene su talón de Aquiles. Su talón de Aquiles. Podríamos decir. Sí, tiene razón. Unos dirán la garganta y entonces abrigate el cuellito, otros dirán los pies, otros los guantes para las manos, y otros sin lugar a duda el tema de la cabeza y el uso del gorro abrigado, en fin. Así que eso es muy personal, y uno lo que dice: abrigate, muchacho, no te expongas innecesariamente, ¿verdad? En vivir sin temor se pasa de un tema al otro, y a veces me da la impresión que son algunos medios culturales, algunas películas que terminan implantándonos miedo. De acuerdo. Y esto pasa con todas las áreas. Algún alimento que te decían, esto era genial. También. De golpe, tercer asunto, ¿cómo no? La alimentación. Es horrible, este alimento no lo comas que te morís poco menos. Sí. Y por la contraria, alimentos que parece que son salvadores de la vida. Sí. Y no es así. Son mágicos. En su justa medida. El otro día yo estaba en una sala de espera de una institución de salud, y pasaban unos videos y pasaban por ahí zanahorias, lechugas, incentivando la alimentación de verduras, por llamarlo de alguna manera, vegetales. Y bueno, pero la frase que acompañaba algunos dibujitos era bien de propaganda y nada más, porque no se puede decir que por comer mucho de tal legumbre o de tal vegetal vamos a evitar enfermedades o vamos a evitar, ¿verdad?, los efectos del frío y las infecciones respiratorias. Que ayudan, totalmente de acuerdo. Que hay que balancear la alimentación, estamos hablando de alimentación en el invierno, estamos totalmente de acuerdo.
que una alimentación solo carnívora, de carne roja además, como es habitual en nuestro medio, tampoco es sano, ¿verdad? No es lo mejor. De todas maneras, tampoco hay que escaparle churrasco como si fuera, ¿verdad?, el propio diablo que viene galopando. Así que, comidas, sí, balanceadas, 4 comidas al día, no omitir comidas, no temer a comer, evitar las panzadas, aquello que exageraciones, ¿verdad? Y especialmente de noche, pero no omitir comidas. Y a los mayores especialmente no omitir la cena, ¿verdad? ¿Puede ser cena liviana? Sí, pero recordar que tampoco es bueno que desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana pase todo un periodo de ayuno. No es correcto. Comidas calientes, sí, porque dan calorías, más bien porque dan calor. A ver, ¿cuál es la diferencia, doctor? Porque calorías es aquel contenido que tiene el alimento en sí mismo, nutricional, que puede estar también en algún alimento frío. La manteca está llena de calorías y es un alimento frío, claro, ¿verdad? Mientras que un guiso o una sopa, como ejemplo clásico, típico, la sopa, como nutrición nutre muy poco. Sin embargo, es caliente. Sin embargo, satisface. Sin embargo, es adecuado para estos tiempos, pero no porque con eso vamos a estar más fuertes, sino porque es calentito. Lo mismo pasa con té, mate y café, ¿verdad? Que lo compartimos, que es la alegría de estar juntos y porque es calentito. Y el mate todavía tiene aquella ventaja de estar siempre con eso caliente en la mano y pasándolo de mano en mano, que es tan agradable, ¿verdad? Por lo menos como tú señalabas recién en nuestras culturas, ¿verdad? En nuestras formas de ser. Así que comida caliente, sí, es adecuado, comida caliente. Fundamentalmente recordar 4 comidas al día e hidratarse adecuadamente. No es verano, no transpiras gotas, pero transpiras imperceptiblemente por la piel. Así que líquido se precisa. Me quedé pensando en los alimentos mágicos que decía. Ajá. Interesante, es un tema interesante. Y en los medios de comunicación, Popeye, como espinaca, fue producto de productores que tuvieron un clavo de espinaca y le pusieron a Popeye, hicieron un acuerdo comercial para que comiera espinaca. Claro. Si hubiera sido un clavo de tomate, esa pócima era de tomate. Si hubiera sido de acelga, lo mismo. Y además era espinaca de lata. Pero claro, ¿no? y mucha gente, una lata y claro, se fue un clavijo que tuvieron, inventaron el Popeye. Y yo confieso que de niño pensaba que era naturalmente era terrible, era nutritivo. Era buenaza, sí. Y nada que ver. Y además, es normal como cualquier otro. Exactamente, en su justa medida. Totalmente. Porque también a veces decimos, la leche tiene mucho calcio, pero tiene otros inconvenientes, entonces en otros alimentos hay calcio en pila para fortalecer los huesos, etcétera. Pero tal vez tengas que comer, no sé qué decirte, pero 10 kilos de los alimentos que tienen cierto contenido en relación a 2 vasos en el día de leche o de leche mezclada con algún otro producto, ¿verdad? Y pensando en la comunicación, recién Del Mar nos contaba que estaba esperando allí en una clínica, vio esa publicidad, qué sé yo. Yo hace un tiempo me permití hacer una crítica en las redes en torno a una publicidad que vi también esperando en una clínica. Yo estoy en contra de las cámaras ocultas, me parece una guarangada de cuarta porque siempre se ríen del más necesitado. Recuerdo siempre una de Tinelli famosa, aquel que hacía romper Pepe, que un viejito iba a cruzar la calle con una valijita, el que le iba a ayudar tenía como plomo ahí, nadie la podía levantar. Es burlarse de la solidaridad. Pero eso siempre son burlas. Siempre son burlas. Es un asunto. Pero me pareció un contrasentido en una sociedad que no importa nombrarla. Había una cámara oculta donde se burlaban de la gente que asistía a alguien en un sanatorio, que estaba en una camilla. Pero ¿quién es el tarado que hace esto, que está pantado? En vez de poner pauta de solidaridad, pone pauta, no ayude, porque capaz que es una cámara oculta. Cómo a veces la imagen puede ayudar para bien o para mal, doctor. Es curiosísimo cómo el mundo, llamémosle, de la publicidad, que yo desconozco totalmente, como otros pueden desconocer el mundo de quienes somos profesionales de la salud. Pero lo afecta. Pero afecta uno sobre otro. A todos, porque todos los días usted ve algo, escucha algo. Sí, desde los carteles con letrita chiquita, y las publicaciones también con letrita chiquita, hasta imágenes en los cuales hablamos de la diversidad y después resulta que aparecen todo gente de piel bien blanquita realizando asuntos y exponiendo qué linda que es esta sopa, qué linda que es esto otro. Entonces, claro, uno dice, caramba, hay una descoordinación ahí, como que el publicista trabaja dentro de su mundo
y no mira alrededor y se dan manija entre ellos. ¿Cómo nos pasa en el mundo a veces de los profesionales de la salud o en tantos ambientes? Pensando, hay que abrir ventanas y puertas. Ahí está, abriendo ventanas y puertas, pensando en el alrededor. Esta mañana en la rueda, el doctor Delmar Rodríguez Ravera está invitándonos, amigas, amigos, a vivir sin temor. Hay un tema, y en el cierre de la charla, se nos van los minutos, estamos conversando con el doctor Delmar Rodríguez Ravera, que sé que le preocupa y le ocupa, que es el tema de la vacunación. Sí, ha habido una onda que es muy preocupante, anticientífica, con bases naturistas y distintas filosofías que pueden ser muy compartibles, pero que, como todo, hay que llevarlo a su justo lugar. El tema de las vacunas históricamente mejoró condiciones de vida y de salud en el mundo entero, en la humanidad, de una manera inequívoca. Bien, eso sin lugar a duda. Segundo asunto, atrás de todo el tema vacunas y la venta de la industria farmacéutica hay temas comerciales. Sí, los hay, ¿cómo no? Efectivamente. ¿Cómo los hay? En la gran mayoría, porque ese es el sistema que vivimos, de muchas de las iniciativas que andan por ahí y que algunas, por cierto, no pueden ser muy 100% afectadas como positivas. Tercer asunto, así que sí, puede haber un tema comercial, sí. Y tercer asunto, ¿puede haber daños o puede haber efectos colaterales? Absolutamente sí. Todas las acciones de salud, incluso algunas de prevención, como pueden ser infundir temor a la población, pueden tener un efecto que no es positivo. Ya sea llamado iatrogenia, o llamado efecto colateral, o llamado efecto previsible en algunas personas. Desde alergias hasta reacciones muy graves. Todo elemento, y especialmente de salud, cuando se inyecta, se introduce en el organismo por vía oral o por vía parenteral algún producto, puede tener efectos colaterales negativos. Eso es absolutamente claro y no es controvertible, es verdad. Ahora, esos efectos negativos, si son en un 1 por 1000 o menos de las personas que se vienen experimentando estas técnicas, ¿verdad?, de vacuna, o muchísimo menos, y sus efectos son muy positivos, bueno, hay que creer o reventar. Es decir, tenés que adoptar la política, en términos sociales, de vacunar a la gente. Y personalmente, tenés que admitir los pros y los contras de la vacunación, pero no podés hacer una campaña contra las vacunas, porque eso es generar riesgos para la propia persona y, para mí, lo que es mucho más grave del punto de vista solidario, riesgos para la sociedad. Ahora la vacuna antigripal, ¿verdad? Otro tema que tiene que ver con la vacuna, no siempre son un 100%, protegen un 100%. No siempre, no, casi nunca protegen un 100%. Pero, por ejemplo, la gripe es una enfermedad que individualmente todos los años lleva gente a situaciones gravísimas. En segundo lugar, es extremadamente contagiosa, ¿verdad? Así que si yo no me vacuno, o si yo me expongo al frío e innecesariamente al virus, estoy además poniendo en peligro al otro. A mi hijo, a mi nieto, al amigo, a mi esposa, a las muchachas que andan por ahí trabajando duramente, ¿verdad? Así que hay una responsabilidad individual y colectiva. Y en tercer lugar, afortunadamente, es gratuita, muchacho. Así que si te va a provocar que después capaz que tenés que faltar al trabajo una semana, y eso capaz que te provoca un tema económico, y capaz que te provoca un tema de depresión anímica, todo por no vacunarte y exponerte al frío, porque hace un frío bárbaro. Bueno, yo qué sé, ¿qué querés que te diga? No, hay que tener mucho cuidado, y con estas olas que vienen a veces de ambientes como el europeo o el norteamericano, en los cuales en millones de población
siempre aparece alguno que va a fundamentar y tiene un lugar, le hacen un espacio, tiene su, en fin, su momento de gloria, exponiendo cuestiones absurdas. Capaz que mucho más peligroso es el tránsito. ¿Y entonces qué hacemos? ¿No salimos a la calle? ¿O prohibimos toda la locomoción? Quemamos los autos todos, pero con los choferes adentro. Porque lo peor no es el vehículo, lo peor es el chofer. Entonces, se llega a situaciones absurdas, ¿verdad? Mejor la bicicleta, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero eso genera que haya que tener una actitud anti otros medios de locomoción. Bueno, habrá que ponderar. Por favor, vacunarse y no andar dando más vuelta. No pude, yo nunca me enfermé, esto, lo otro. Sí, son buenos argumentos, son argumentos individuales. Pero piensen en lo que genera alrededor en los demás seres que compartimos esta vida. Para quedarnos pensando todo esto, doctor. Con mucho gusto, sí, y para gusto, como siempre. Son controversias como sí. siempre, sí. Pero controversias muy interesantes. El eje hoy, vivir sin temor. Ahora que usted tiró recién la bicicleta, esos extremismos, yo recordaba hace un tiempo cuando, bueno, en contraposición, a mí me pareció muy mala la campaña antisida en el comienzo, cuando arrancó que era terrorista, sí. y me impactó mucho cuando el Banco de Seguros veo los accidentes. Ah, también. Yo no sabía que la mayoría de los accidentes se producen en nuestras casas, en el hogar. Y yo ponía como ejemplo, con esta línea de razonamiento, habría que decir, no vivamos más en casas, claro, en vez de hacer una campaña para tomar precauciones. Son absurdos a veces. Sí, ¿cómo no? Estamos en sintonía. Sí, totalmente de acuerdo. Una pausa, gente, otros temas nos convocan esta mañana aquí en La Rueda. Aunque uno no pueda creerlo, en esa lista, en esa estadística que yo veía del Banco de Seguros, la cantidad de gente que moría en la bañera desnucada, la cantidad de gente que moría, ahora es menos, me dicen, abriendo la heladera descalzo. Aquellas planchas. Claro, y eso no salía en la noticia, y nadie decía, huyamos de las cocinas, no nos bañemos más, cerremos las puertas de las casas y vivamos al aire libre. Claro. Digo, para contraponer con algunas campañas terroristas que pretenden infundarnos buenos consejos, pero generan un efecto contrario, me parece. Pero acá lo que parecía no era lo que pensaba yo, sino lo que estaba opinando, pensando, reflexionando y compartiendo con todas y con todos nosotros. ¿Quién? El honor de tenerlo aquí como columnista, el doctor Delmar Rodríguez Ravera, que el próximo jueves estaremos acá si somos convocados. Sí, señor. Con mucho gusto. Sí, señor. Esta es una casa de tranqueras abiertas para usted. Bien.